Hola, ¿qué tal? Bendiciones, soy Felipe Echeverry, bienvenido a un episodio nuevo de Marte. Hoy quiero hablar acerca de una de las fracciones o de las porciones más importantes de la oración más famosa de la historia, que es la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que la dio Jesús en respuesta a la pregunta o a la petición que sus discípulos le hicieron cuando le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y esa oración es una oración que se puede utilizar como un modelo de oración, es decir, puedo orar esa oración palabra a palabra. Yo personalmente no creo que haya nada de malo en hacerlo, sobre todo si se utiliza como una herramienta de meditación, de conexión con Dios, de contemplar las palabras de Jesús y repetirlas con entendimiento y con comprensión de lo que estamos diciendo. Pero también es un modelo o es una guía en la medida en que podemos extrapolar de la estructura de este mensaje partes importantes que debe o que puede contener nuestra oración, que en otras palabras, pues la oración no es otra cosa que hablar con Dios o comunicarnos con Dios o conversar con Dios. No estoy seguro de qué título le voy a poner a este mensaje. Inicialmente pensé: danos hoy nuestro pan de cada día, que es la sección a la que quiero hacer referencia. Probablemente le ponga otro título, simplemente por efectos de practicidad quizás, pero la idea está en esas palabras, la idea está en esa sección, en ese fragmento de la oración. He hecho en el pasado estudios completos, series completas, desmenuzando y desarrollando cada una de las ideas detrás de la oración del Padre Nuestro. No es lo que voy a hacer hoy. Hoy tal vez quiero traer más este mensaje porque algo que he notado en este tiempo en particular, en este momento, en el contexto en el que me encuentro, con las personas que me desenvuelvo y lo que escucho en la ciudad en la que estoy, pero aún personas que, por ejemplo, vienen de Colombia. Hace unas semanas estuvieron mis papás aquí de visita y me cuentan un poco ciertas cosas que habla la gente, ciertos temores. Me he dado cuenta que por cosas que se viven en el escenario político, económico, social, cultural, los tiempos en los que estamos, hay mucha especulación, hay mucha incertidumbre, y a veces eso se convierte en temor, se convierte en miedo, sobre todo sobre el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Será que mañana voy a tener recursos? ¿De dónde va a venir mi provisión? La economía se desacelera porque la gente no quiere gastar, no quiere invertir, no quiere comprar. Hay temor, hay miedo en el ambiente, y entonces me vino a la mente esta idea de hablar en un episodio acerca de la importancia de las palabras de Jesús en este fragmento de la oración. ¿Qué significa específicamente, como dice Mateo capítulo 6, versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día? Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa esa parte de la oración? Y quiero, durante los próximos minutos que dura este episodio, desarrollar uno a uno los conceptos detrás de estas palabras. Quiero que miremos cada palabra, literalmente, y la desarrollemos. Tratar de entender qué significa, qué nos está enseñando Jesús, cuáles son los principios y las verdades que se esconden detrás de esta importante oración. Entonces quiero empezar por la idea de danos. Primero es danos. Jesús está diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Todos ustedes conocen esa oración, y de repente dice: ok, en el momento en el que vamos a pedir a Dios, vamos a pedir danos. Vas a pedir de esta manera: danos. Danos tiene muchas implicaciones y hay muchas maneras de verlo, pero me llama mucho la atención la idea de que es plural. Primero, danos. Y lo otro es comprender y es entender que para alimentarme, porque estamos hablando de sustento, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de lo más esencial que tiene el ser humano, que es la comida, es el sustento, es la vida. Acudimos a Él comprendiendo que Él es la fuente, que Él es el proveedor, que esa preocupación que tenemos, esa
ansiedad que en ocasiones se nos genera en el corazón, esa incertidumbre que puede haber en el ambiente, debemos transferirla y trasladarla a una conversación con Dios, a decirle: Señor, danos, provéenos, te necesitamos de tu provisión. Pero no me quiero quedar solo en el danos, quiero hablar del hoy, danos hoy. Y esa idea del hoy es bien significativa, sobre todo en un tiempo donde el deseo y el anhelo de muchas personas es tener resuelta su provisión por periodos largos de su vida. Quisiéramos tener la vida resuelta. Quiero pensionarme joven, pero no porque a lo mejor no quiera hacer nada, sino porque sencillamente quiero saber que hice tanto dinero, acumulé tanto dinero, prosperé tanto, que podría no hacer nada el resto de mi vida y estar tranquilo, como aquel contexto de Lucas capítulo 15, si no estoy mal, donde Jesús cuenta una historia hablando de un hombre rico que acumuló muchos bienes en sus graneros y decía que él se acostaba y decía: alma mía, descansa porque tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Como si tener muchos bienes y tener mucho dinero y tener muchos recursos fuera lo que nos permite dormir y descansar tranquilos. Y Jesús pareciera estar haciendo una protesta en contra de ese sistema, en contra de ese deseo de acumular para descansar, de tener mucho para relajarnos, de tener resuelto mi situación o resuelta mi situación financiera por el resto de mi vida. En ocasiones uno puede encontrarse pidiéndole a Dios: Señor, provéeme lo de este año, provéeme lo de los próximos 10 años. Y claro, no necesariamente es malo ese deseo. El problema es que Jesús nos enseña a pedir por el hoy. Él dice: danos hoy. El afán de hoy, ve donde Dios y pídele que te ayude hoy, que te provea hoy. Es como si Él quisiera establecer una conexión con nuestra fuente hoy. Mañana será otro día. Mañana vamos y pedimos por mañana, pero mañana va a ser hoy. Hoy pido por hoy. Danos hoy nuestro, es la siguiente palabra, pan de cada día, o en esta dice: danos hoy el pan nuestro. Mirando el original, a lo mejor danos hoy nuestro pan, pero no va a hacer diferencia. Lo que quiero es desarrollar las ideas. Danos hoy el pan nuestro. Y si uno tiene una necesidad, si uno tiene una carencia, si uno tiene una carga por su provisión, pues yo literalmente no voy cuando oro y le digo: Señor, dame el pan de hoy, sino que yo voy y le digo: Señor, hay que pagar la renta, o Señor, tengo que pagar la cuota de la casa, o Señor, tú sabes que ahorita viene la universidad de mi hijo. Cada quien tiene sus conversaciones con Dios y trae sus preocupaciones sobre la provisión, pero me llama la atención que en el contexto de pedir provisión, Jesús dice: cuando tú ores vas a orar así, Él dice: danos hoy el pan. ¿Y por qué el pan? No sé si te has hecho alguna vez una pregunta como esa. Yo tengo la tendencia a hacerme preguntas cuando leo las escrituras. ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué dice este concepto? ¿Qué significaba esto en ese tiempo? Y me llamó la atención la idea del pan, porque podría haber sido una manzana, por ejemplo. Podría haber sido: danos hoy el trigo, o danos hoy el arroz, o danos hoy el grano, o danos hoy, no sé, me coges la idea, cualquier cosa, pero ¿por qué pan? Y me llamó mucho la atención pensar que el pan involucra un proceso. El pan requiere la intervención humana con esfuerzo, con utilización de dones, habilidades, capacidades,
quizás incluso con cooperación, porque para obtener un pan se necesita un proceso en el que usualmente muchos intervienen. Está el que siembra el cultivo, está el que cosecha el trigo, está el que lo lleva a los establecimientos de comercio, está el que lo compra, está el que lo muele, está el que lo vuelve harina, está el que lo amasa, está el azúcar o está el agua. Te das cuenta, hay una serie, pero no soy experto en hacer pan. Aquí pues uno hoy día compra el pan hecho y a veces aquí en la casa hacemos pan, pero aún ese se hace con una máquina que hace mucho de lo que normalmente uno haría. Pero cuando Jesús estaba pensando en este concepto, hacer pan, al igual que hoy, pero con mucha más complejidad, era un proceso largo, era un proceso donde había transformación, es un proceso en el que hay nuevamente utilización de dones, de talentos, de capacidades y donde hay cooperación. Y es como si Jesús estuviese diciendo, no se te olvide, danos significa a Él se le pide, Él es la fuente, no eres tú, pero tú participas en la provisión, tú participas en tu provisión. Y por eso me resuenan palabras como las que en algún momento dijo el apóstol Pablo cuando dijo, el trabajador es digno de su salario, o el que no trabaja, que no coma, dijo Pablo. Son palabras muy fuertes, pero es un principio importantísimo y es, tú no solo le pides a Dios, Dios, dame el pan, porque Él no te manda el pan, Él te manda todo lo que se necesita para que haya pan en tu mesa, pero te lo manda en la forma de un talento, de un don, de una capacidad, de unas habilidades, de una disciplina, de unos métodos, de unos procesos y además de cooperación con otras personas, y entonces tenemos el producto que es un pan. Si tienes trabajo, tu parte en el pan, en tener el pan servido a la mesa, es ser excelente en tu trabajo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo momentos donde efectivamente hay incertidumbre, donde puede haber crisis. Oye, tu trabajo es cuidar el pan que Dios te ha dado a producir, el sistema, el proceso que te ha entregado para poner provisión en tu mesa. Tú no eres tu proveedor, tu jefe no es tu proveedor, el negocio que tienes, la empresa que tienes, la marca que tienes o que has construido o para la cual trabajas, no es tu proveedor. Él es tu fuente de provisión, pero tú tienes participación en ese proceso, tienes una responsabilidad en ese proceso, ser excelente, ser bueno. Y toda esta oración, fíjate, danos hoy el pan, danos hoy nuestro pan, nos invita a entender que cuando le pido provisión a Dios, le estoy pidiendo recursos y herramientas para producir. Ahora me quedé pensando también en un pasaje que quizás tú lo has escuchado, o un texto bíblico que quizás has escuchado, donde dice que Dios es Dios que da semilla al que siembra y pan al que come. No sé si lo has escuchado. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y eso me hizo pensar que el pan siempre se origina en una semilla de trigo. Y cuando uno tiene una semilla de trigo, uno toma la decisión de convertir esa semilla en pan o de convertir esa semilla en más trigo. Porque si siembras la semilla, esa semilla produce más espigas que producen más trigo para más panes y para sembrar más espigas. Y en los tiempos en los que estamos, y yo pienso que siempre, cuando uno dice, Señor, dame pan, Él te va a dar semillas, pero es nuestra responsabilidad discernir qué de eso que Él puso en nuestra mano es para ser sembrado y qué de lo que Él puso en nuestra mano es para alimentarnos y para comer hoy. Y en ocasiones queremos guardar el pan de hoy para hacerlo mañana. No estoy hablando de sembrar, sino estoy hablando de guardar por temor a que me falte, en vez de o sembrar o procesar para comer.
Y eso me lleva al siguiente punto que tiene que ver con de cada día. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Me voy a saltar el nuestro, ahorita vuelvo allí. Y esa idea de cada día es bien interesante, porque ya habíamos dicho que hoy, pero esto vuelve como a redundar para establecer, por medio de la repetición del concepto, un principio súper importante y fundamental. Y es que Dios quiere proveerte para el afán de hoy, de cada día. Cada día tiene su afán, cada día tiene su preocupación, cada día tiene su angustia. Y cuando nos relacionamos con Dios, debemos confiar que Él va a proveer para la necesidad de hoy, del día de hoy. Danos el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. No es el pan hoy para todo el resto de la semana ni para todo el resto del mes. Cuando el pueblo de Israel le caía maná del cielo, no sé si conoces esa historia, pero ellos milagrosamente en medio del desierto, todas las mañanas venía maná del cielo para que ellos comieran y ellos se alimentaban con el maná. De los 7 días de la semana, 6 días caía maná fresco. Para el día de reposo, el día anterior, caía doble porción. Entonces caía el de hoy y el de mañana. Solamente en ese contexto para respetar el Sabbat, para respetar el día de reposo. Y yo creo que eso sigue vigente hoy, en el sentido de que no que no ores en el día de reposo para pedir el pan, pero el concepto de procesar el pan y de trabajar, pues es importante respetar nuestro día de descanso. Eso sí que es relevante y vigente, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde vivimos, que las personas no trabajan, no descansan, no paran de trabajar 2, 3, 4 trabajos y en ocasiones no hay tal cosa como un día de descanso. A veces porque es la realidad y toca pagar la renta, a veces porque hay un problema de confianza en Dios y entonces no descanso y si no descanso no voy a vivir, si no descanso no voy a comer y es un gesto de falta de confianza porque Dios puede mandar en 6 días lo que tú necesitas para 7 días. Pero si ellos guardaban el maná de hoy para mañana, lo que pasaba es que se dañaba, se echaba a perder, estaría podrido. Y Jesús no lo pone de manera tan clara, pero él entiende que esa audiencia sí lo comprende. Y es el pan de hoy. Pídele a él el pan de hoy. Yo sé que esto es contracultural. Yo sé que esto incluso va en contra de los mismos consejos de administración y de manejo de finanzas personales. Pero desde la perspectiva de Jesús, manejar el dinero es tan sencillo como pídele a Dios que te mande lo de hoy, cada día tiene su afán, Él va a cuidar de ti y Él va a proveer de ti en esta estación. Y yo pienso en los últimos 4 años de mi vida, casi 5, donde a diferencia de casi que los últimos 20 años de mi vida, donde he tenido una estabilidad financiera, una seguridad para el mañana, unos ahorros para unas temporadas largas, capital de vida o capital de trabajo disponible en cuentas bancarias para poder invertir, para tomar decisiones, para eh, afrontar una crisis. Estos últimos años no fueron así. Pero al final, si yo miro en retrospectiva, Dios cuidó de mí, de mi familia, de mi casa, y todos los días, todos los hoy, tuvieron su provisión. A veces de manera milagrosa, a veces de manera sobrenatural, a veces de maneras sencillas y prácticas a través de mis manos y de mi trabajo, por supuesto, pero al final siempre Dios cuidó y protegió mi casa, proveyó para mis necesidades y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y lo va a hacer contigo también, lo va a hacer para ti también. Él es quien nos cuida, Él es quien nos provee, Él es quien nos protege. Y termino con la idea de el pan nuestro, porque vivimos en una sociedad supremamente individualista, una sociedad supremamente centrada en el yo, en mis necesidades, en mis problemas. Y Jesús dice, ok, cuando tú ores, tú vas a orar pidiéndole a Dios que dé el pan nuestro, el pan
de la comunidad, el pan de aquellos que te rodean, el pan de tu familia. No estás solo en esto, y esto nos lleva a pensar que en ocasiones tenemos más que suficiente, y podría ser, no sé, dejo la pregunta, que eso de más que Dios nos está dando es porque está usándonos a nosotros o quiere usarnos a nosotros como un centro de distribución para que otros puedan alimentarse también. Hay dos tipos de personas: las personas que son tipo centro de distribución, llegan las cosas a su vida y las distribuye según otros tienen necesidad, o hay personas tipo almacén, almacenan, guarda, y no distribuyen, no sueltan. Yo pienso que hay un lugar para el ahorro, creo que hay un lugar para las provisiones, para los tiempos difíciles. Ese principio lo vemos en la historia de José, en el libro de Génesis. Pero una cosa es tener provisiones para los tiempos difíciles y ser sabio en la administración, y otra cosa es ser un acumulador, avaro o temeroso. Y aún José y el faraón, que almacenaron para los tiempos difíciles, si tú lees la historia, cuando vinieron los tiempos difíciles, compartieron, y muchas naciones se salvaron gracias a su capacidad de administrar, pero a su capacidad de distribuir. De manera que nos invita a pensar en colectivo, a entender que no solamente se trata de ti, no solamente se trata de mí, sino que Dios quiere proveer también a otros a través de nosotros. Así que danos hoy nuestro pan de cada día. Que estas palabras te ayuden a confiar más en Él, a descansar más en Él y a saber que cada día nos podemos acercar a Él, pedirle y clamarle para que Él provea a nuestras necesidades y cuide de nosotros como siempre lo hace. Y termino con esto. Mateo 6:31 dice: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cambiemos nuestra preocupación, nuestro afán, nuestra ansiedad por una búsqueda incansable del reino de Dios, aquí y ahora. Y mientras lo hacemos, la promesa que Jesús nos dejó es que todas las cosas que nos ocupan, que nos preocupan, que nos cargan, Él las va a añadir a nuestras vidas. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, comentes, des like, me sigas en @marte.podcast o @felipeecheverry, o en ambos, y sigas estos episodios y los que vienen. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo.